Bienvenidos a una nueva edición de Reporte Especial. Como en cada programa estamos para analizar la política local y regional. En esta oportunidad estamos con el rector de la UNOVA, Guillermo Tamarit. Bienvenido a Reporte Especial. ¿Cómo le va? Gracias, muy bien. ¿Bien? Estamos bien. Bueno, ¿cómo analiza, ¿no?, este momento que estamos viviendo, este momento político de transición? Porque es una transición por lo menos hasta el 27 de octubre, gane quien gane. Es un momento un poco extraño, ¿no? Uno ve que el país está afrontando una crisis, pero también está como expectante, un poco parado, un poco frenado, ¿no?, por esta situación. Sí, yo creo que hay una situación muy particular, unas PASO que no han decidido más que quiénes son los candidatos de cada partido, claro, y nada menos en respecto a los resultados, que naturalmente es una encuesta privilegiada, y que en esa dinámica a la que no estábamos acostumbrados, hubo varios sacudones económicos que yo creo que son más producto de la política, de la incertidumbre política, que de los problemas económicos, que son reales y que existen, pero que han adquirido una magnitud inexplicable. Hemos hablado con varios economistas todo este mes casi, y todos te dicen, hay valores de empresas que están al precio del 2002 sin ninguna explicación, porque no es ese la perspectiva, como hay otras empresas que han continuado con sus balances y con su valor en la bolsa, también en forma inexplicable, formando parte de la misma economía. Por eso digo, lo que nosotros vemos es, hay que, con moderación, con prudencia, ir construyendo consensos que nos permitan llegar a la elección en primer lugar. Claro. Y después también salir de este ciclo de crisis, este loop en el que estamos, en que... Sí. Esta repetición, ¿no? Claro, que además deja secuelas en los sectores con menos posibilidad de resolver sus claro, crisis. Entonces, en ese sentido, hay que hacer un aporte. Y como vos decís, nuestro análisis desde las universidades era también que sea quien sea el gobierno, y antes de las PASO, el nivel de dificultades que se debía afrontar iba a ser muy importante. O sea que tampoco es que más allá del resultado, si gana uno u otro, tenemos resueltos los problemas, ¿no? Ojalá. Una de las cosas que hemos aprendido también estas semanas es el poder de la política, ¿no? Como una declaración altisonante, sobre todo la falta de acuerdos, la falta de consensos, pueden hacer estallar la economía para un lado, para otro. Algo que uno piensa, bueno, el tema económico es solamente económico, no, es político también, ¿no? Sí, el tema es la debilidad de la economía argentina. En general, la política organiza a la economía. Y uno ve en los países razonablemente desarrollados que hay alternancia de gobiernos, aún de signos muy distintos, pero la economía tiene otro volumen, otra fortaleza. Aquí, evidentemente, la política está jugando este rol, pero no hace tanto tiempo una crisis de monedas repercutía enormemente en nuestra economía. La disputa entre Trump y China también tenía efecto en nuestra economía. Digo, ahí tenemos más de un problema en todo caso, y efectivamente hoy se visualiza muy claramente en estos sacudones económicos. ¿Vio venir el resultado de las PASO? ¿Era algo que de alguna manera usted preveía, algo que la universidad también de alguna forma lo palpaba? Porque está el contacto también con los alumnos que vienen de distintos lugares, ¿no? No, nosotros mentiríamos si dijéramos que podíamos haber previsto algo que no previó, yo creo, claro, ni quienes ganaron. Pero sí que había un nivel de dificultad que yo creo que era más grave antes inclusive. Y que yo creo que lo que engañó un poco, o en todo caso generó esas expectativas de un resultado más parejo, era el tema de que efectivamente el gobierno había comenzado a obtener algunos registros de inflación y de otros números que eran más razonables. Claro. Pero yo tengo muy claro, la universidad convocó a un conjunto de entidades
en abril, y la situación era realmente muy, muy difícil. En sectores además que no son los sectores más castigados de la sociedad. Por lo que efectivamente yo creo que se recuperó, que no iba a alcanzar. Nuestro análisis era que había 6, 7 puntos de diferencia y que en todo caso esta situación iba a servir para que los dos principales candidatos dijeran que iban a consolidar o revertir la situación, pero de ninguna manera la diferencia que hubo, y particularmente en la provincia de Buenos Aires también, ¿no? Donde yo creo que la gobernadora Vidal fue más sorpresivo, ¿no? Sí, porque no solo tiene muy buena imagen, sino también una gestión muy merituada, positivamente merituada. Es una de las 2 o 3 dirigentes de peso, Vidal, con mejor imagen positiva, ¿no? Junto a Lavagna. Alberto Fernández también está bastante arriba. Por eso digo que, y lo que para nosotros en el análisis posterior quedó claro, que fue una tendencia muy homogénea a nivel nacional. O sea que efectivamente a Vidal se le ha obtenido ese resultado mucho más producto de la consideración sobre el gobierno nacional que sobre su propio gobierno. Claro. Y usted es un hombre de la política, de diálogo, tiene mucha experiencia. La política está cambiando también, ¿no? Ahora se habla mucho del Big Data, de los análisis semánticos que se pueden hacer a través de las redes sociales, la información. Por otro lado está la realidad, el día a día. ¿Qué cree que pasó con el gobierno? ¿Faltó diálogo, faltó consenso, faltó escuchar más? ¿Se encerró mucho en el Big Data, en las cuestiones más de la tecnología? No, yo creo que hay, es muy difícil cambiar cuando vos tenés un proceso tan exitoso eleccionario. Por eso digo de este tema de ese manejo en las elecciones. Claro. Y el proceso de elecciones de Macri, si uno lo sigue, en todas las que participó ganó, y cuando no estaba seguro de ganar, se retiró de la elección. Claro. O sea, y lo mismo le pasó a Cristina cuando sacó el 54% 4% de los votos. Entonces digo, hay todo un proceso que, si uno analiza el tablero de las elecciones, es virtuoso, y uno diría, ¿por qué lo voy a cambiar? Claro. Si tan buenos resultados me ha dado. Claro. A lo largo de tanto tiempo también, porque hablamos de las elecciones en la capital federal, etc. Claro. El tema es que efectivamente estar en el gobierno nacional es otra circunstancia completamente distinta. Y lo que sí yo creo que, y fue planteado por muchos dirigentes a lo largo de mucho tiempo, sobre todo, yo creo que hay un quiebre muy concreto cuando el gobierno, después del triunfo del 2017, lleva la reforma previsional. Y esa alianza que ellos plantean con radicales y el peronismo, que no kirchnerista, digamos, para llevar adelante esa reforma, se ve impedida por una dinámica promovida por el kirchnerismo y los sectores de izquierda de impedir ese debate. Y yo creo que ahí el gobierno, en lugar de insistir en esa alianza, en un consenso superador, que por supuesto no iba a sesionar en esas condiciones, pero digo, claro, de un proceso de reformas consensuado, de ampliar su base, se hace muy tardíamente con Pichetto, y además perdiendo a Monzó y a otros referentes importantes. Yo creo que ahí se empieza a aislar. O sea que de ese triunfo en adelante, en lugar de ampliar la base de sustentación. Claro. Y yo creo que el último punto fue, que lo charlamos con mucha gente, inclusive con referentes aquí locales, cuando el propio Massa plantea un nivel de acuerdo con Vidal respecto a que es abrir esas listas locales en una elección desdoblada, que era efectivamente ampliar la base de sustentación. Claro. Y bueno, yo creo que ahí ya juegan cuestiones hasta personales del propio presidente, digo, una serie de cuestiones que desembocan esto en la crisis económica, porque yo también creo que todo esto que desde la política se puede construir es virtuoso o no, después en un resultado económico, cuando la gente, claro, la metáfora que hemos usado estos días era, mientras Macri habla de exportar cereza, la gente no puede pagar la luz. Claro. Y uno va perdiendo ese nivel de diálogo y de sentido común social de lo que está debatiendo la gente, que te aleja mucho. Entonces yo creo ¿Cómo hace usted, que es un hombre
de poder también, de la política, para no perder contacto con la realidad, ¿no? ¿Cómo se hace cuando, bueno, a veces es común, ¿no? Que hay una figura de poder y al lado el diario de Irigoyen, ¿no? Que le traen los asesores, los funcionarios. Sí, yo creo que hay que insistir todo el tiempo en esto de la construcción del sentido común, digamos. El gobierno no puede plantear, el debate de las tarifas o de los salarios o de ingresos, era un debate muy presente en la sociedad. O sea, allí había una cuestión que no puede ser solo esto con 20 años de crecimiento se resuelve, porque la gente vive angustias cotidianas. Claro. Ahí yo creo que es esto. Entonces, vos decís, bueno, la universidad es en ese sentido una isla muy específica, de un tema muy específico con un conjunto social acomodado, ¿no? Digo, la universidad, gente. Pero uno podría también perder de vista, bueno, cuáles son las expectativas de los docentes, de los no docentes, de los estudiantes, etcétera. ¿Cómo se hace hablando con cada diálogo, uno? Sí, es ese diálogo, pero que además el gobierno lo ha hecho. El gobierno fue exitoso en el 2015, exitoso en el 2017, y yo insisto, hay ejemplos de gestión, Larreta, y como recién decíamos, la misma gobernadora, la gobernadora no es una figura repudiada, al contrario, es una figura reivindicada hasta por muchos de sus opositores. Ahora, efectivamente, hubo ahí una falta de diálogo, de encuentro con las preocupaciones cotidianas. De hecho, el presidente dice, ahora los escuché. Bueno, finalmente... ¿Cree que tiene tiempo el gobierno para revertir la elección, o cree que de alguna forma esto ya está terminado? No, yo creo que es muy difícil. Yo por terminado en la Argentina, yo creo que nadie puede dar nada, porque, insisto, así de manera que no se entendió rápidamente cuáles fueron los motivos por los cuales hubo esa decisión. Esto podrá cambiar. De hecho, hay algún elemento histórico, como fue en San Luis, y mucho más cercanos, como en Mendoza, en muchas de las ciudades donde se han dado vueltas resultados. Yo creo que es muy difícil, porque el gobierno además está todos los días tratando de superar la crisis, ¿no? Tampoco que estamos en una situación así tan cómoda como para pensar solo en la campaña electoral por parte del gobierno. Pero más allá de eso, yo insisto, yo lo que creo que lo que tenemos que construir como sociedad es un escalón muy distinto, ¿no? A mí, hoy cuando estábamos en la jornada de encender aquí en Junín, muchos de los diálogos tuvimos un conflicto entre dos gremios en Chubut y un paro nacional que dejó sin alumnos a todos los chicos en la Argentina. Estas cosas son mucho más preocupantes que la alternancia de los gobiernos. Digo, que hay una sociedad que pasivamente acepta que si hay un conflicto en una provincia, dejemos a todos sin clases. Yo no creo que los CETERA, en este caso, que toma la decisión, no represente a los docentes. Yo creo que los representa bien, que este es el espíritu, en todo caso, y que es lo que piensan los docentes frente a que efectivamente el Estado no puede resolver un conflicto entre dos gremios. Claro. Es gravísimo. Ahora, lo que no puede pasarnos es que cada vez que tenemos un conflicto en educación, el tema sea que no hay clases. Claro. Tampoco puede ser así. Claro. Entonces tenemos que normalizar muchas de las cosas de nuestra sociedad, y entre otras yo creo que esta crisis vuelve a ser una oportunidad de, al otro día de la elección va a haber un gobierno, el de Fernández, y vamos a estar todos en la Argentina tratando de seguir resolviendo los problemas. Claro. ¿Y cómo imagina el día después, gane quien gane? ¿Imagina también un trecho difícil hasta diciembre, hasta fin de año? Y depende mucho de la elección en sí misma. Toda elección abre un crédito. Claro. Borges dice, tenemos la obligación de la esperanza, ¿no? La democracia se construye sobre la base de las expectativas. Así que
formalizada la elección y resuelto el tema de que tenemos un nuevo gobierno, sea en la primera vuelta, sea en el balotaje, se va a abrir una expectativa. Y por supuesto, un gobierno electo empieza a brindarnos información mucho más concreta de programas, ministros, etcétera, que organiza mucho mejor lo que hoy no está organizado. Entonces, en ese sentido yo creo que la democracia es el mejor sistema, y es el mejor sistema por esto, porque efectivamente va a haber una mayoría que va a apostar a... Y que se ponga el país en marcha, ¿no? No, por supuesto. Uno ve cierta parálisis en este momento, ¿no? Mira, nosotros con muchos importantes actores económicos de la región charlamos, y bueno, y la primera parte de la charla es, no hay ventas, no hay esto, no hay precio, no hay expectativa. Y la segunda mitad es, necesito ingenieros, informáticos, etcétera. Y nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo es? No, porque de esto salimos y estamos pensando en esta línea, en esta otra. O sea, lo que vos decís, hay que poner en marcha esa expectativa. Claro. Es pasar algunos meses también. Claro, ¿no? Y efectivamente, cuando tengamos un mediano plazo más o menos resuelto, se van a empezar a ver resultados mucho más concretos desde la política y la economía también, que es realmente la angustia que tenemos todos. ¿Y cómo afecta, ¿no, toda esta situación a la universidad? Tengo entendido que ya empieza también a delinearse, ¿no?, lo que va a ser el presupuesto para el año que viene, ¿no? Sí, a las universidades los afecta, yo siempre digo, en la crisis económica lo que te hace es perder futuro, ¿no? O sea, uno no puede construir una perspectiva en medio de una crisis. Claro, es lo mismo que una casa, ¿no? Ni más ni menos. Lo que uno hace es decir, bueno, ¿qué cosas tengo en marcha? Vamos a garantizar esto y lo que sigue, veamos cómo lo construimos. La dificultad como institución pública es que las universidades crecen, digamos, están vivas, no es una burocracia fija que repite sus procedimientos. Claro. Entonces, también entendemos eso, ¿no? Que uno puede estar en una crisis naturalmente, pero que no se puede vivir en crisis. Esto paraliza a las universidades. Por eso hay una mirada entre garantizar lo que está en marcha, pero también ver cuál es la estrategia del mediano plazo. En la última reunión de rectores que tuvimos en Corrientes, se planteó un presupuesto para el año que viene de 248.000 millones de pesos, que es un número exorbitante, pero que en términos, que si uno lo valoriza en dólares, es muy parecido al del año pasado. Claro. Y por supuesto lo hemos hecho en la responsabilidad que tenemos institucional de plantear cuál puede ser un horizonte razonable para las universidades para el año que viene, y también entendiendo las dificultades con las que nos vamos a encontrar todos los argentinos el año que viene, y que en esa dinámica es que el Congreso de la Nación lo va a discutir. Porque... O sea, traducido es que las obras que están en marcha van a seguir, pero es muy difícil proyectar plantearse nuevas iniciativas. Pero digo, como vos decías, en la casa de uno, hoy vamos y planteas el equipamiento de las aulas. Entonces te dicen, bueno, no, si lo construyo ahora, me tenés que pagar todo por adelantado, porque si no el precio, y absolutamente atendible, o sea, cosas que nos pasan a todos en nuestras economías. Entonces digo, en ese sentido uno dice, bueno, muy bien, ¿qué tenemos ya resuelto? El resto puede esperar unos meses hasta que tengamos más claridad. Uno de los temas que ha llamado la atención en esta campaña local, estoy hablando de Junín, es que muchos candidatos empiezan a mencionar a la universidad como de alguna manera un eje temático, un punto, ¿no?, de importancia, ¿no?, para el desarrollo de la ciudad. No todos, pero sí muchos, ¿no?, empiezan a nombrar a la universidad, que es algo nuevo. Nunca era la UNOVA, ¿no?, un eje de debate electoral. ¿Cuál es su opinión sobre esto que es novedoso? No, yo creo que la universidad va ganando un lugar en la expectativa de muchos sectores respecto a poder participar de la vida de esos sectores. Yo creo que inicialmente, y además la propia dinámica de la universidad, refería a construirse y a resolver
lo inmediato, que era la formación académica, el desarrollo de investigación y las actividades de extensión. Y poco a poco, una vez que además consolidamos esas áreas, pudimos empezar a tener una dinámica de llevar esas actividades a otros lugares de la región y abrir acá nuestra participación, por dar un ejemplo que es muy claro, en la Agencia de Desarrollo, donde atravesamos muy distintos temas porque quienes componemos ese espacio. Entonces yo creo que la UNOVA empieza a ser un actor en el cual la recurrencia tiene que ver cómo a nadie, ningún candidato dejaría de mencionar a la Asociación de Comercio e Industria o a la sociedad rural o a los sindicatos de los trabajadores, etcétera, porque formamos parte de en otra dinámica de la sociedad. Pero empiezan a verla como el motor también, ¿no? Sí, hay expectativas. Nosotros también, la universidad fue pensada regionalmente como un actor regional, entonces también allí hay un encuentro entre muchos de los desarrollos que requieren de formación de gente, de capacitación, de cosas que están muy vinculadas al quehacer de la universidad, y que la universidad es muy proactiva en ese sentido. Podría no haber sido, pero la universidad fue pensada así. Claro. Y en este momento ya de maduración, uno ve que empieza a tener resultados y a ser un actor en el cual los distintos sectores van encontrando un lugar para compartir con la universidad. Y la universidad está creciendo, ¿no? En este contexto que es difícil, pero bueno, a veces cuando la economía no funciona del todo bien, muchos ven también en la universidad la posibilidad de formarse, ¿no? De poder progresar dentro de una coyuntura difícil, donde hay mucho desempleo también, ¿no? Sí, siempre a nosotros nos cuesta explicar ese fenómeno, que es cuando hay problemas de trabajo, crece la matrícula, porque efectivamente mucha gente aprovecha que no tener un trabajo por ahí formal para, entonces dedicarles hora al estudio. Claro. Pero en general, como te decía, las universidades, si no crecen, están en muchos problemas, porque están vivas, son organismos, digamos, que la propia dinámica interna que tienen de formación de recursos humanos, de desarrollos, de actividades, etcétera, hace que tengan un volumen creciente. Claro, claro. Esto se va a apaisar en los momentos de crisis y adquiere mayor dinamismo cuando tenemos mejores presupuestos y mejores posibilidades. Pero es inimaginable que la universidad pueda decrecer o pueda paralizarse. Ahora se lo pregunto de otra manera. ¿Necesitamos más universitarios en la región? Y cuando digo la región me refiero a los distritos de la cuarta sección, de la segunda. Ninguna duda. En los países desarrollados hay más del 15% más o menos de la mano de obra activa es profesional. En la Argentina no llega al 6%, 7%. Y hay áreas menos de la mitad. No hay nadie. Entonces, evidentemente necesitamos muchos más universitarios. Y además, en una dinámica que hay que calificarlos todo el tiempo, porque antes también por ahí vos tenías la posibilidad de, tengo un agrónomo y allá va, y su dinámica laboral lo capacitaba. Ahora tienen que volver una y otra vez a la universidad porque la dinámica tecnológica ha cambiado. Claro. Y cambia todo el tiempo. Entonces, en eso, que es cuando muchas veces los economistas nos dicen las políticas del derrame. Bueno, las políticas del derrame no derraman, o sea, no hay posibilidades de que hacer algo y hacerlo más llegue a toda la sociedad. Lo que hay que hacerlo es mejor, y mejor necesitamos más universitarios porque necesitamos más técnicos, más gente educada, más gente que termine el secundario, más gente que tenga oficios y habilidades. Entonces, eso es, digamos, esa pirámide, en todo caso, virtuosa de calificaciones, de capacitaciones y la contraprestación salarial. O sea, que efectivamente la gente más capacitada reciba mejores salarios. Esto es que no siempre pasa, ¿no? Y sobre todo en un por eso digo que es lo que muchas veces nosotros planteamos a las empresas. Lo que nosotros no podemos es falsear la situación. O sea, si las empresas no están dispuestas a que a los que se califican, reconocerles esa calificación, la universidad pierde sentido.
Claro. Porque si es lo mismo, ¿por qué la gente lo haría? Claro. Y este modelo de incentivos, de ese esfuerzo continuado, es lo que mejora las sociedades. Claro. En lo económico es muy claro, pero también en lo cultural, en lo político, en todos los aspectos, ¿no? No solo. Y yo creo que en la región hay un ciclo virtuoso, tenemos cada vez más empresas más sofisticadas que requieren mejor calificación de sus recursos humanos y que la UNOVA ahí tiene que naturalmente dar un paso al frente para cumplir ese cometido social que claro, tiene. Claro. En general las empresas de la región cuando piden, hacen una búsqueda, piden un profesional, en general ¿está satisfecha esa demanda en la región o hay algunos puestos, algunos rubros? Y es muy variable. Hay situaciones, digamos, te doy un caso concreto, los informáticos o los ingenieros son escasos en todos lados y la competencia no solo es regional, ni siquiera es nacional, es internacional. O sea, nosotros hay casos de chicos ya grandes, ingenieros nuestros recibidos trabajando en anhelo en empresas chinas. Claro. O sea, tiene otra dinámica en determinadas áreas. Lo que hay que garantizar es que sea una buena formación. Este es para mí la clave para después ir a buscar el volumen. Entonces, en la medida que, como sucede, ¿no? Nuestros informáticos, nuestros ingenieros, agrónomos, genetistas, se incorporan a cualquier empresa en cualquier lugar del mundo, esa es una garantía de formación que nos permite dar el otro paso que es crecer en volumen. Claro. Porque si una universidad tiene una mala calificación de sus profesionales, de sus graduados, bueno, naturalmente eso se retrae rápidamente y la gente elige otras opciones. Claro. Nosotros estamos en un crecimiento, sobre todo en las áreas de mayor demanda de tecnología, que es nos gustaría que fuera mucho más rápido, pero que es muy razonable y que es por ahí donde la región, las empresas y la propia sociedad va a encontrar las respuestas que obviamente la universidad puede ofrecer. En un mundo que es tan dinámico, no tan cambiante, al momento de que un joven tiene que elegir una carrera, ¿no? para estudiar, tiene que fijarse en cuál tiene salida laboral, en cuál hay más demanda, o tiene que estudiar lo que le gusta porque, bueno, dentro de 10 años no sabe de qué va a trabajar. Claro, bueno, primero que es muy difícil que alguien a los 17 años pueda resolver qué va a ser toda su vida, ¿no? Digo, nos pasó a todos nosotros. Lo que vemos nosotros es que es determinante tener una formación universitaria, que sí hay brechas muy claras. Hace muy poco la CEPAL hizo otra vez uno de los rankings en los cuales se ve los saltos salariales, ¿no? Entonces, el profesional se toma el 100%, un profesional universitario. Quien tiene 2 o 3 años de universidad y no accede al título, de todas maneras pierde el 20%, el 30% de ese salario. Claro. Ahora, el que no tiene el secundario cobra el 20%, o sea, perdió el 80% de un profesional. Y de allí, bueno, se degrada hasta el final. Entonces, lo que nosotros vemos es que efectivamente para participar de la sociedad plenamente, ¿no? Y salarialmente tener condiciones de bienestar, el paso por la universidad es indispensable. Esa es la sociedad del conocimiento. Exactamente, ¿no? O sea, allí ahora hay, por eso te digo, está medido muy claramente. Entonces, yo lo primero que le digo a todos es estudien. Pueden ir un año a la universidad, vayan un año, pueden ir 2, ojalá todos se reciban, pero pueden ir un año, vayan un año, ¿no? Y estudien lo que les gusta. Sí, estudien primero lo que les gusta, porque nosotros, nuestra experiencia es que alguien que entra en una carrera, un ingeniero, los ingenieros en general además les gusta mucho la fábrica, la ingeniería. Claro. Bueno, ahora terminan en logística o en manejando el personal. Y después hacen posgrados en recursos humanos y no posgrados en, no sé, mecánica. Claro. Entonces, lo que digo es, hay que estar en la universidad,
hay que pensar que efectivamente uno va a dedicar su vida a eso, pero que ahora, 5 o 6 años, uno se tiene que volver a capacitar. Claro. Tiene que volver a estar en posgrados, en actualizaciones, en actividades. Claro. Y eso siempre abre posibilidades. Hay situaciones que esto es mucho más flexible, las ingenierías, las informáticas, en las cuales los campos de actuación son enormes. Claro, claro. Y hay otras que son mucho más restringidas. Un genetista, en general, tiene un campo de actuación. ¿Y un genetista puede trabajar en Junín? Sí, claro. Bueno, acá hay una cuenca, particularmente el tema de las semillas del agro, ¿no? Claro. Hay una cuenca, hay montón de sectores, de pymes, empresas familiares que exportan, que tienen una dinámica muy importante. Y también nosotros estamos viendo de formaciones en genética animal, pues también creemos que tanto en el tema ovino como en el tema porcino, el salto de calidad va a ser por la genética y que allí vamos a poder trabajar para mejorar productos y obtener diferenciales a partir de la mejora genética, que es una de las variantes con la que la agroindustria trabaja, ¿no? Además de la cuestión que está vinculada al desarrollo productivo de la región, donde también está presente el mercado de alguna manera, le pregunto, ¿la universidad también tiene que jugar de alguna manera contracíclico, desafiar al mercado y pensar también en otro tipo de propuestas, aunque no estén estrechamente vinculadas a una determinada empresa o a un determinado sector? No, sí, ahí, digamos, nosotros no actuamos a demanda porque sería imposible. Entre que un alumno ingresa, se recibe y está en condiciones de su desarrollo profesional, digamos, pasa muchísimo tiempo. Claro. Digamos, lo que las empresas se encuentran es con un producto universitario al cual después ellos podrán añadirle, adjetivarle algunas cuestiones, claro, capacitarlo en algunas cuestiones más específicas. Por eso que la formación general, nosotros tenemos un gran debate ahora con los ingenieros particularmente, que tiene que ser una formación mucho más general y de menos cantidad de años. ¿Por qué? Porque después hay que seguir estudiando. O sea, la idea de que un ingeniero cuando sale no estudia más, no existe más. Claro. En ningún profesional. Entonces, los campos de actuación no podrían ser contrademanda. Porque ya te digo, lo que tardaríamos nosotros en responder a esa demanda lo hace 8 o 10 lo años. hace inútil. Entonces, lo que sí hay que tener claro que los perfiles, que yo creo que la UNOVA en eso tiene una clara relación con su región, en qué trabaja la universidad. O sea, que efectivamente las universidades tenemos que apostar a desarrollar, por supuesto, todas las áreas posibles y las disciplinas posibles, pero que tienen que ver con su región. Claro. Porque actualmente, que muchas de las cosas que hay que volver a discutir con tiempo, ahora en la Argentina hay por lo menos una universidad nacional en cada provincia. Entonces podemos tener cada uno en su territorio alguna especificidad. Digo, en la Argentina hubo hasta los años 60 9 universidades. Entonces, naturalmente, eran universidades que tenían todas las disciplinas, porque solo se podía ir a 9 lugares. Ahora tenemos 56 públicas y entre públicas y privadas más de 100. Entonces, yo creo que todas tenemos la aspiración de actuar, por supuesto, universalmente, como es el desafío de una universidad, pero también con una mirada muy concreta en la sociedad a la que pertenecemos. Claro, claro. Guillermo Tamarit, muchas gracias. No, gracias por la invitación. Muy bien, vamos a unos anuncios comerciales y después seguimos en Reporte Especial.